Bienvenidos al Centro Internacional de Negocios de la Secretaría de Economía. El día de hoy nos acompañan representantes del sector privado, del Poder Legislativo, de la Academia, operadores de comercio exterior, funcionarios de la Secretaría de Economía y de diferentes asociaciones. Una vez más, sean ustedes bienvenidos a la Secretaría de Economía, a la quinta sesión del seminario TEMEC-TIPAT. Esta quinta sesión corresponde al tema de remedios comerciales y solución de controversias por derechos antidumping y compensatorios. Será videograbada para posteriormente estar disponible en las redes sociales de la Secretaría de Economía, YouTube, Facebook y Twitter para todo el público interesado. Para dar inicio al evento, me voy a permitir presentar a los integrantes del Presidium. Tenemos al profesor Hugo Gabriel Romero Martínez, socio de RRH Consultores, firma legal especializada en comercio exterior y maestro por oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM, quien fungió como jefe de la Mesa de Negociación de Remedios Comerciales en el TEMEC. Bienvenido, licenciado Romero. Tenemos también al maestro Rodrigo Orozco Gálvez, director general adjunto de Jurídico Internacional de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía. También tenemos al maestro Luis Fernando Muñoz Rodríguez, administrador de certificación y asuntos internacionales de auditoría de comercio exterior del Servicio de Administración Tributaria. Y al doctor Francisco Diego Pacheco Román, director de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía. Antes de dar la palabra al doctor Francisco Diego Pacheco, director de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, para que dé inicio al primer tema de esta sesión, les comento que para la sesión de preguntas y respuestas estaremos repartiendo tarjetas con las colegas que estarán de pie repartiéndolas y recogiendo sus comentarios para poder utilizarlas y hacerlas al final de la sesión. Entonces, sin más por el momento, cedemos la palabra al doctor Francisco Diego Pacheco para que nos hable de los temas de defensa de México en procedimientos de litigio internacional, que va a presentar el tema de salvaguardias en el TIPAT. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos y gracias por estar aquí. Como saben, en esta quinta sesión se abordará el tema de remedios comerciales. En lo personal, me corresponde abordar el tema de salvaguardias. Sin embargo, considero que es importante y para beneficio de quienes no están familiarizados con el tema, explicar brevemente qué se entiende por remedios comerciales o defensa comercial, que fue la traducción que se hizo de Trade Remedies en el TEMEC y en el TIPAT respectivamente. Pues bien, los remedios comerciales son instrumentos de política comercial que permiten a los gobiernos responder o adoptar medidas correctivas en contra de importaciones que causan daño a la rama de producción nacional. Existen tres tipos de remedios comerciales: los derechos antidumping, los derechos compensatorios y las medidas de salvaguardia. Una distinción importante entre estos remedios comerciales es que los primeros dos se aplican en contra de prácticas desleales de comercio, es decir, discriminación de precios o el otorgamiento de subsidios, mientras que la tercera, el tema que me corresponde abordar, medidas de salvaguardia, se adopta en contra del comercio leal, es decir, no existe una conducta como tal que se pueda caracterizar como ilegal. En cualquiera de los casos, todos estos remedios comerciales se encuentran regulados en la OMC a través de diversos instrumentos y todos ellos requieren de realizar una investigación previa antes de adoptar dichas medidas. Es decir, un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio ante las autoridades del país importador. Dentro del TIPAT se encuentran 4 tipos de salvaguardias: las salvaguardias globales, las salvaguardias de transición, la salvaguardia agrícola y la salvaguardia en contra de las mercancías textiles o prendas de vestir, también denominada medida de emergencia, que precisamente es eso, una salvaguardia, una medida de emergencia de carácter extraordinario que se adopta únicamente por un periodo específico de tiempo para prevenir o reparar el daño y permitir el reajuste de la rama de producción nacional derivado de la liberalización o desgravación de ciertos productos. A continuación abordaré cada una de ellas. Por lo que hace a las salvaguardias globales, estas se encuentran reguladas en el capítulo 6 del TIPAT, el artículo 6.2.
Se denominan globales porque son las que se regulan conforme a la OMC, a través de los instrumentos, el Acuerdo de Salvaguardias y el artículo 19 del GATT. De hecho, en el TIPAD, las partes reconocen que nada de lo que se establece en dicho tratado va a afectar los derechos y obligaciones que se tienen conforme a dichos instrumentos internacionales, y que tampoco se confiere ningún derecho o se impone una obligación, salvo, y aquí la única obligación que se impone en el TIPAD, distinta de la que se establece en la OMC, es la de proporcionar una copia de una versión electrónica de la notificación de inicio. Para aclarar, en el Acuerdo de Salvaguardias ya se establece una obligación de notificar el inicio de una salvaguardia. Sin embargo, aquí la obligación recae en compartir con todas las demás partes del TIPAD una copia de esa notificación. Por otra parte, también se establece la potestad de excluir a los socios comerciales del TIPAD cuando se adopta una medida de salvaguardia global, pero únicamente respecto de aquellas mercancías que están sujetas a un contingente arancelario. Por supuesto, esto depende de que la parte que adopta la medida o que la va a adoptar determine que dichas importaciones no causan daño grave o amenaza de daño grave. Por otra parte, también se establece una prohibición de aplicar de forma simultánea diferentes medidas de salvaguardia, que son las que se encuentran previstas en el propio TIPAD. Pasando al siguiente tipo de salvaguardia, que es la salvaguardia de transición. Esta también se encuentra regulada en el capítulo 6 y se denomina de transición porque precisamente se adopta únicamente durante el periodo en el que se desgravan o se eliminan los aranceles de las mercancías. Durante ese periodo se pueden adoptar. El estándar legal es prácticamente similar al que se establece en el Acuerdo de Salvaguardias. Se requieren las siguientes condiciones para que se pueda adoptar una medida de salvaguardia, que son que exista un aumento de las importaciones en términos absolutos o relativos, que causen o amenacen causar daño grave y que exista una relación causal entre estos dos elementos. Por lo que hace al procedimiento que se debe seguir, es una investigación y prácticamente son el mismo procedimiento que se adopta en el marco del Acuerdo de Salvaguardias, porque el TIPAD incorpora mutatis mutandis las disposiciones pertinentes de dicho acuerdo, que son el artículo 3, relativo a la investigación, y el artículo 4, que establece los criterios para determinar la existencia de daño o amenaza de daño grave. Asimismo, existen otras obligaciones, como son el caso de notificaciones y consultas. Las notificaciones versan sobre temas relativos al inicio de una investigación, a la determinación de la existencia de daño grave o amenaza de daño grave, a la modificación o adopción de una medida de salvaguardia, y las consultas precisamente pueden versar sobre el contenido de cualquiera de lo que se contenga en estas notificaciones. Por lo que hace a las medidas que se pueden aplicar, pues bien, el país que impone dicha salvaguardia puede suspender la reducción subsecuente de la tasa arancelaria que se establezca para la mercancía en cuestión, o bien aumentar la tasa arancelaria a niveles de nación más favorecida. Existe un entendimiento entre las partes del TIPAD de no poder adoptar medidas de salvaguardia en la forma de restricciones cuantitativas o contingentes arancelarios. Esto a diferencia del Acuerdo de Salvaguardias, donde sí se permite el establecimiento de restricciones cuantitativas. Por lo que hace a los productos, también existe una prohibición de adoptar medidas de salvaguardia de transición en contra de las mercancías que están sujetas a un contingente arancelario. La duración que pueden tener estas medidas, en principio, es únicamente durante el tiempo que sea necesario para remediar o prevenir el daño. Sin embargo, en cualquier caso no debe exceder de 2 años, con una posibilidad de prórroga por 1 año adicional. Y este tipo de salvaguardias se limitan únicamente por el periodo de transición. Por lo que hace a la aplicación de estas medidas, existe una obligación por parte del miembro que va a adoptar dicha medida, que cuando prevea que va a durar más de 1 año, entonces adopte una liberalización progresiva en intervalos regulares de dicha medida. Es decir, si en el primer año aplica una tasa arancelaria de 9%, en el segundo tendría que ser de 6% y en el tercero, de ser el caso, de 3%. Existe una prohibición de aplicar más de una vez a la misma mercancía una medida de salvaguardia.
Y el TIPAD prevé, como la mayoría de los tratados en materia de comercio, una posibilidad de compensación o suspensión. La compensación es de liberalización comercial que tenga efectos equivalentes a las medidas que se van a adoptar, y en caso de que no se llegue a un acuerdo con la parte o con las partes en contra de quienes se va a adoptar, existe la posibilidad de suspender concesiones, previa notificación con una antelación de por lo menos 30 días. Aquí, para ilustrar lo que acabo de explicar, este es un ejemplo, es un extracto de la lista de desgravación de México. Ahí se contienen diversas mercancías que tienen diversas tasas arancelarias y sujetas a distintos categorías de desgravación. Pues bien, en el caso de que se cumplan los requisitos o el estándar legal para establecer una salvaguardia de transición, México podría suspender la reducción subsecuente de las tasas arancelarias o bien aumentar la tasa arancelaria a un nivel de nación más favorecida. Por lo que hace a la salvaguardia agrícola, esta, como su nombre lo indica, se aplica a un sector en específico, y las condiciones para su aplicación dependen de lo que se conoce como cantidad de activación. Es decir, cuando se supera el volumen de las importaciones bajo cierto nivel, entonces en automático existe el derecho para aplicar las salvaguardias. Precisamente por eso me refiero en la presentación como automático. Aquí no se requiere una investigación, lo único que debe acontecer es que se supere el nivel de activación. Estas salvaguardias son de carácter específico y se aplican a productos específicos. Únicamente se negociaron entre algunas partes y se encuentran en sus anexos. Su duración, a diferencia de las otras salvaguardias, es de año calendario y se pueden aplicar durante todo el periodo que se haya acordado. Para ejemplificar este tipo de salvaguardias, aquí tengo un ejemplo, un extracto del anexo del apéndice B de Estados Unidos, donde se establecen medidas de salvaguardia específicas para los demás quesos. En la tabla de la izquierda, ustedes podrán observar la cantidad de activación, es decir, si en el tercer año se superan los 5.091 toneladas métricas, entonces le corresponderá aplicar en automático una tasa arancelaria de nivel nación más favorecida, en la que se encuentra en la tabla de la derecha. De hecho, ahí se establece que para cada año, en distintos periodos, se va a establecer un arancel distinto. Esto es anual, es decir, en cada año calendario se aplica este tipo de salvaguardias. Finalmente, por lo que hace a la medida de salvaguardia de textiles y prendas de vestir, el estándar legal es prácticamente similar al del acuerdo de salvaguardia, salvo, y aquí un elemento importante, es la cuestión de daño. En lugar de utilizar este concepto de daño grave, se utiliza el concepto de perjuicio serio. Por lo demás, en cuanto al procedimiento, se establece una obligación para que las partes adopten un procedimiento que implique una investigación y se tengan en cuenta los factores que el propio TIPAD determina para la determinación de perjuicio grave. De hecho, estos factores son similares a los que prevé el acuerdo de salvaguardias. Por ejemplo, utilización de la capacidad instalada, sueldos, productividad y otros. Las medidas que se pueden aplicar a este tipo de salvaguardias es un aumento de la tasa arancelaria que no supere la de nación más favorecida. La duración que tienen estas salvaguardias es de máximo 2 años, con una posibilidad de extensión de 2 años. Se limitan al periodo de extensión, al periodo de transición, perdón, y una vez que se termina de aplicar este tipo de salvaguardias, se debe dar el tratamiento arancelario que estaba en vigor o estaría en vigor de no haber sido aplicada la salvaguardia. También existe una prohibición de no aplicar más de 2 veces una medida de salvaguardia de este tipo a la misma mercancía. Y la compensación es un poco distinta en este sector, dado que en principio se debe realizar en el mismo sector, salvo que exista un acuerdo en contrario. En caso de que no se llegue a un acuerdo a través de las consultas para acordar una compensación, entonces existe la posibilidad de imponer represalias a través de la imposición de concesiones. Finalmente, también se prohíbe el aplicar medidas de salvaguardias de transición o global cuando ya se está aplicando una medida de emergencia en este sector. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora cedemos la palabra al maestro Rodrigo Orozco, director general adjunto de Jurídico Internacional de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, para que nos hable de derechos antidumping y compensatorios en el marco del TIPAT. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Bueno, a diferencia de la exposición que acaba de hacer Diego, que tiene muchísimos puntos técnicos, lo que sucedió durante la negociación en el TIPAT al respecto de antidumping y de subvenciones y medidas compensatorias fue algo más ligero en el papel, bastante complicado en la parte factual. Miren, vale la pena recordar un poco qué es lo que pasó. Para efectos de que México pudiera entrar a formar parte del foro que estaba negociando el TIPAT, para efectos prácticos se pidió un boleto de entrada. Los países que ya estaban negociando, antes que México entrara, ya estaban negociando y exigieron que para poder entrar, México acordara modificar o implementar ciertas cosas en su práctica administrativa al respecto de los procedimientos sobre antidumping y sobre subvenciones y medidas compensatorias. Eso representó un punto de fricción importante, porque al final del día, cuando nosotros revisamos el contenido de lo que los demás países pretendían que México aceptara, nos dimos cuenta que podíamos cumplirlo sin ningún problema para efectos prácticos. No teníamos absolutamente ningún problema, pero el tema era otro, el tema era sistémico. La visión que nosotros teníamos en principio, y estamos hablando de hace ya varios años, es que esto formaba parte de un paquete completo que los Estados Unidos, sobre todo los Estados Unidos, estaban diseñando. Lo que nunca nos imaginamos fue la manera en la que las circunstancias iban a evolucionar después. Y me explico muy rápido. Lo que nosotros vimos ahí fue como si fuera una especie de prueba que los Estados Unidos, que habían propuesto esto, estaban lanzando para ver la reacción de diferentes jugadores en el comercio, de diferentes países, y con base en ese tipo de reacción poder determinar hacia dónde podría ser su próxima jugada. Nosotros pensábamos en ese momento, si nosotros aceptamos eso, la siguiente jugada es que nos lo van a volver a presentar en algún otro foro. Sobre todo, lo que pensábamos era el foro natural en donde nos van a volver a pedir cosas de este tipo, y quizás más radicales, será en la OMC. Entonces, esa fue la percepción que nosotros tuvimos en ese momento y por la que estuvimos peleando de forma factual en la mesa el no aceptar este tipo de circunstancias. La situación fue que al final del día todos los países que ya estaban presentes en la negociación ya lo habían aceptado. Entonces la presión fue bastante alta y al final ni siquiera nos perjudica. Es algo que podíamos cumplir sin ningún problema. Lo único que pasa es que manteníamos más bien una posición de principio, es decir, tú no me puedes decir de lo que yo tengo que hacer en mi práctica. Al final del día, gracias a cierta flexibilidad que hubo en el foro, todo lo que vamos a platicar ahorita quedó como mejores prácticas, no es obligatorio. Quedó como un tema nada más de reconocimiento de lo que puede ser mejor. Y también vale la pena comentarlo, durante las discusiones también nos dimos cuenta de que esto que se pedía como boleto de entrada en realidad no era dirigido a México, iba dirigido a otros países cuyos sistemas antidumping y sobre subvenciones y medidas compensatorias, sus sistemas de remedios comerciales,
todavía no son muy evolucionados, por ejemplo Vietnam, ¿no? Entonces se pedía que se cumpliera de alguna manera con estas directrices para asegurarse de que las investigaciones, los procedimientos en Vietnam y en algún otro país por ahí fuera de alguna manera aceptable. Entonces vamos a comenzar, los vemos muy rápido, nada más quería comentarles esto para que lo tengan en mente. ¿Podríamos ir a la siguiente, por favor? Gracias. Entonces, en principio, en materia antidumping y sobre subvenciones y medidas compensatorias, no hubo realmente cambios con las disposiciones aplicables. Las partes ratificaron sus derechos y obligaciones que ya están hoy día en los acuerdos de la OMC. Esto lo que implica, pues, es que los países tienen el derecho de aplicar medidas de defensa comercial, medidas antidumping, medidas antisubvenciones, conforme a los lineamientos de los acuerdos de la OMC. Y lo que les comentaba hace un momento, se generó este boleto de entrada, se generó, esta situación factual generó al anexo 6A. En ese anexo 6A, las partes acordaron que los aspectos que ahí se detallan sobre la práctica administrativa son deseables. Siguiente, por favor. ¿Qué implican esos aspectos? Bueno, que cuando se reciba una solicitud de inicio de una investigación antidumping, la autoridad debe notificar al gobierno del país exportador al menos 7 días antes de iniciar la investigación. Siguiente, si se deciden realizar, si decide la autoridad realizar una visita de verificación para revisar los registros contables de un exportador, debe notificar al exportador con prontitud y le debe de avisar cuándo pretende realizar la visita de verificación. Este aviso debe hacerse al menos 10 días hábiles antes de la fecha de la visita y 5 días hábiles antes de esa visita de verificación. Se le debe de dar al exportador un documento prácticamente para que sepa de qué se va a tratar la visita de verificación y qué tipo de documentación debe tener lista para acreditar lo que la autoridad le va a pedir que muestre. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, gracias. Entonces, aquí el tema es, luego ya concluida la verificación, la autoridad debe emitir un informe sobre lo sucedido en la verificación y en qué medida la empresa que se verificó proporcionó el soporte documental que se le pidió. Además, las autoridades investigadoras deben tener una versión pública del expediente administrativo para cada investigación o revisión administrativa. Ese expediente debe de contener todos los documentos no confidenciales que se hayan presentado durante el procedimiento, que ya son parte del expediente, y también los resúmenes no confidenciales de la información confidencial. Ahí al respecto de este punto, lo que se decía era, bueno, si algunos datos no se pueden resumir, se pueden agregar a ese expediente de manera íntegra. Y esa versión pública debe estar disponible para que las partes puedan consultarla en el horario hábil de la autoridad. Siguiente, por favor. Además, lo que dice es que si la autoridad investigadora le llega a requerir alguna información a un exportador y el exportador responde de manera oportuna en tiempo, pero no cumple con lo que se le pidió, entonces la autoridad le debe decir al exportador, le debe explicar en qué consiste la deficiencia de su respuesta y le debe de dar oportunidad dentro de lo posible. ¿Por qué dentro de lo posible? Si alguno de ustedes ha estado en contacto con los procedimientos antidumping o antisubvenciones, sabrán que los tiempos son muy apretados, sumamente complicados, muy apretados. Entonces, en la medida en la que los tiempos lo permitan, la autoridad le debe dar al exportador la oportunidad
para reparar su respuesta o para dar explicaciones de por qué no pudo presentar todo lo que se le pidió. ¿Sí? Si esa nueva respuesta, esos datos adicionales que presenta el exportador, no se presentan en el plazo que la autoridad le dio o no son satisfactorios, entonces la autoridad puede desechar la información y debe explicar por qué la desechó. Y finalmente, antes de emitir una determinación final, la autoridad debe informar a las partes interesadas los hechos esenciales que sirvan de base para la decisión de aplicar o no aplicar una medida definitiva. Esta explicación se puede dar por cualquier medio razonable. Esta mención de los hechos de los hechos esenciales, perdón. Esto incluye la posibilidad de hacer un informe resumido. Se pueden incluir esos hechos esenciales en la determinación preliminar o se puede hacer una combinación de mecanismos. Y por último, bueno, le darán también a las partes interesadas la oportunidad de hacer alguna manifestación al respecto de esa revelación de hechos esenciales que la autoridad investigadora hace. Todos estos aspectos prácticamente la autoridad investigadora mexicana los cumple sin ningún problema, están en nuestra práctica administrativa, pero repito, el tema era que no queríamos tener un boleto de entrada. Finalmente, cuando queda ya a nivel de opcional y cuando se nos dice, bueno, es que la verdad no va dirigido hacia un sistema como el de México, que ya es bastante experimentado, bastante veterano, sino a otros países que tienen sistemas menos evolucionados, pues entonces ya no hubo mayor tema. Ahora, nada más para completar el primer comentario. Este tipo de cuestiones, los Estados Unidos, tal y como nosotros lo pensábamos, empezaron a promoverlas como una buena práctica en el foro de la OMC. Curiosamente, lo trataban de hacer como parte de todo un programa en el que ellos promovían el no uso de las salvaguardias globales. Ellos en ese momento decían, es que mira, a países que sí son usuarios fuertes les decían, el estándar es prácticamente imposible de cumplir, lo que la jurisprudencia de la OMC dice es esto y esto y esto, eso no se puede, es muy complicado y además las salvaguardias tienen un efecto disruptivo en los flujos comerciales muy grande, entonces seamos muy prudentes en utilizarlas. Pero como sucede frecuentemente, ¿no? Los Estados Unidos, esa era su posición, un buen día amanecieron con las ganas de cambiar su posición y hoy día lo que empezaron a hacer es aplicar medidas de salvaguardia, ¿no? Y alejarse del foro de la OMC. Pero no nos extraña que este tipo de cuestiones sigan siendo un punto importante para ellos, tal y como lo vamos a ver en las siguientes presentaciones que vamos a tener, porque después nos lo volvieron a sacar en el Telecán. Bueno, en la renegociación del Telecán, negociación del TEMEC. De mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Dando seguimiento al programa, le pedimos ahora al profesor Hugo Gabriel Romero Martínez, socio de RRH Consultores, que nos comparta su experiencia en la negociación del TEMEC. Días. Además de agradecer su presencia e interés en este seminario, aprovecho para agradecer a la Secretaría de Economía por la invitación a participar el día de hoy. Me tocará hablar sobre los antecedentes de la negociación y qué sucedió en el capítulo de remedios comerciales. Primero, ¿cuál es, para entender el texto de lo negociado y por qué quedó como quedó en un acuerdo primero bilateral con Estados Unidos y luego en el texto final, debemos conocer y evaluar
cuál era la posición de las partes. La posición de Estados Unidos fue incluida en sus objetivos de renegociación, lo ven al año 2017, y básicamente establecieron lo siguiente: uno, tener una observancia rigurosa de las leyes de Estados Unidos en materia comercial. Dos, eliminar la exclusión de salvaguarda global. En el TLCAN, en el capítulo 8, se tienen dos disposiciones, una para salvaguardas bilaterales, ya no aplicables porque todo se desgravó, y luego una de salvaguarda global, que básicamente le da la posibilidad, como de hecho ya se había explicado, y si no se va a abordar más a detalle en la siguiente presentación, de excluir a sus socios comerciales. Se adopta una medida de salvaguarda en el marco de la OMC y se debe excluir a los socios comerciales. Más adelante voy a entrar a detalle porque en ese momento esto era muy importante para México. También estableció Estados Unidos el objetivo de eliminar el capítulo 19. Básicamente el capítulo 19 establece un mecanismo en donde se reemplaza la revisión judicial en materia de decisiones de las autoridades administrativas sobre remedios comerciales, antidumping y subsidios, por un tribunal de 5 personas llamado panel binacional. Y esto fue lo que llamó mucho más la atención durante las negociaciones y era el punto más álgido. Otro de los temas bien relevantes fue el establecer una disposición específica para productos perecederos y estacionales, es decir, redefinir rama de producción nacional. En OMC se tienen ciertas reglas en la materia y aquí lo que quería Estados Unidos era tener una definición para ciertos productos bajo ciertos lineamientos. Productos perecederos y estacionales puede ser, y la discusión en la OMC era qué es un producto perecedero y estacional. Tradicionalmente se entienden productos agropecuarios, pero hoy podríamos pensar en un microchip. Si el nuevo procesador de una computadora lo usamos un año después, ya es un perecedero, porque hay otra nueva generación seguramente. La discusión, al menos en TEMEC, era acotada a esto. También una exclusión de los procedimientos antidumping y de subvenciones para las empresas propiedad del Estado. Recordemos que el propio TEMEC tiene un capítulo sobre empresas propiedad del Estado. Aquí se quería excluir como parte de la investigación. También facilitar la imposición de medidas respecto de dumping de tercer país. Es decir, si en algún momento se están llevando a cabo importaciones de productos a bienes, de bienes intermedios que se incorporan a bienes finales y esos finales van a exportarse a Estados Unidos, eso lo quería también abordar dicho país. Son 10 objetivos, continuamos. Cooperación entre autoridades administrativas, autoridades investigadoras para el monitoreo y atención a violaciones de remedios comerciales. Otro de los objetivos, mejorar y crear procedimientos para la evasión, eso lo va a abordar el maestro Luis Fernando Muñoz más tarde. Obligaciones de transparencia y debido proceso, básicamente lo que ya había explicado el maestro Orozco, y tener un sistema también finalmente de alerta temprana para productos sensibles, es decir, poder tener algún mecanismo en donde los países pudieran ser reactivos en función de ciertos productos. Esos eran los 10 objetivos de negociación de Estados Unidos.
En noviembre de 2017 actualizan esos objetivos y sustituyen el tema de tercer país, dumping de tercer país, por facilitar la imposición de medidas cuando haya precios distorsionados. Esos eran los 10 objetivos. ¿Cuál era la posición del resto de las partes? Antes de eso destaco las píldoras venenosas. Había 3 píldoras venenosas, digamos, así se les conoció en el medio, como poison pills. Uno, la eliminación de las reglas de salvaguarda global. ¿Por qué era importante? Recordarán que Estados Unidos adoptó unas medidas en materia de seguridad nacional que restringieron las exportaciones de aluminio y acero, y estas medidas México las caracterizó en el decreto de 5 de junio de 2018 como salvaguardas. Al querer Estados Unidos eliminar esta disposición de salvaguarda global, le quitaría fundamento jurídico y una herramienta útil a México. Recordamos que México era objetivo de estas medidas de seguridad nacional en algún punto, que también estaban a par como una presión de negociación en el TEMEC, y esto pues era una ficha. La siguiente, como les decía, y solo para destacar, la eliminación del capítulo 19, ¿por qué era importante para México? Uno, porque contribuyen los paneles al Estado de Derecho, al cumplimiento de las leyes, porque recordemos que Estados Unidos había sido tradicionalmente muy deferente hacia sus autoridades, es decir, la revisión judicial de las determinaciones de las autoridades de Estados Unidos había sido muy deferente a esas autoridades, y por eso se crea el mecanismo. Más tarde voy a explicar un poco cómo se creó el mecanismo. Y la siguiente píldora venenosa, digamos, solo para resaltar cuáles eran los temas de más sensibilidad para México, era esta determinación de productos perecederos y estacionales. En 2006 Estados Unidos propuso redefinir en el marco de las negociaciones sobre reglas de comercio internacional, y la paradoja que íbamos a enfrentar es, mientras en OMC la regla no le permitía establecer una disposición específica para productos perecederos y estacionales, en un tratado de libre comercio que se supone que es para profundizar la liberalización comercial, México habría estado aceptando cambiar esa regla. Y resulta que México estaría en desventaja comparado con las reglas que tuviera, por ejemplo, Brasil. Entonces era inaceptable, ¿no? Como les comentaba, en 2006 Estados Unidos propuso una definición, ahí tienen el documento, y básicamente, en fin, después tendrán oportunidad de revisar, pero se establecía cuándo era un producto perecedero y estacional con una serie de reglas. ¿Cuál era la posición de México? La posición de México primero se determinó con base en unas consultas públicas, seguramente algunos de ustedes pudieron participar. No solamente se recibieron comentarios en línea, también hubo una comparecencia presencial. El cuarto de junto estuvo todo el tiempo respaldando las negociaciones a través del Consejo Consultivo Estratégico. Eso llevó a que México tuviera unas prioridades de negociación. Así como Estados Unidos había establecido sus prioridades, México también había establecido y las había plasmado el 2 de agosto de 2017. Y en una donde se encuadra el tema era en el punto 4, promover la certidumbre del comercio. Y llegamos a la conclusión, con base en las propias determinaciones de Secretaría de Economía, tomando en cuenta los intereses ya expresados, que era necesario mantener las disposiciones pertinentes del capítulo 8, es decir, la exclusión de salvaguarda global, ya lo expliqué por qué, y también mantener y mejorar el capítulo 19. El capítulo 19 de paneles binacionales ha sido muy utilizado, y
México fijó como posición no solo tenerlo, sino mejorarlo. Había unas disposiciones sustantivas, van a entrar tal vez más tarde en ellas, algunas disposiciones procesales o en tiempos, y se quería mantener esto. Y a lo largo de la negociación ya se tuvieron propuestas ambiciosas, es decir, reaccionando a los 10 objetivos de Estados Unidos. Y íbamos desde, tú quieres eliminar el capítulo 19, pues tal vez eliminemos como zona de libre comercio todas las restricciones, incluidas la imposición de medidas antidumping y compensatorias. En fin. La posición de Canadá, ¿cuál era? Canadá y Estados Unidos tienen este mecanismo de capítulo 19 de paneles binacionales desde su acuerdo de 1989. Básicamente fue la reacción por la imposibilidad de acordar reglas sustantivas, que ante esa imposibilidad se sustituyó entonces la revisión judicial de una decisión administrativa por la revisión ante un tribunal binacional integrado por nacionales de 2 países, como su propio nombre lo dice, y que de manera objetiva pudiera resolver la controversia. Fue un resultado primero híbrido y además era temporal. Híbrido porque al final el derecho sustantivo, las reglas, era derecho nacional. Si se impugnaba o si se impugna determinación de una autoridad de Estados Unidos, se analiza a la luz del derecho nacional de Estados Unidos y al marco jurídico que corresponda. Lo mismo en México, lo mismo en Canadá. Era internacional porque el carácter de los panelistas, ¿no? Entonces, y por eso lo denomino híbrido, se ha denominado híbrido, temporal, porque en algún momento se encargó a un grupo de trabajo el poder desarrollar estas disciplinas sustantivas. 1989, recordemos que está Ronda Uruguay en OMC y todavía no está concluida. Después se concluye, entra en vigor en 1995, se tienen ya estas reglas sustantivas y cuando viene el Telecán, las negociaciones, se decide mantener el capítulo de paneles binacionales, se hacen algunas mejoras. La posición de Canadá frente a Estados Unidos en este tema fue, y ustedes lo podrán leer, al nivel de su primer ministro, quien declaró que una de las cosas que estaba claro era que tenían líneas rojas, las cuales Canadá simplemente no podía aceptar y necesitaban mantener el capítulo 19 porque eso aseguraba que las reglas serían seguidas, ¿no? Entonces, esa era la posición. Como les decía, esta revisión de paneles binacionales básicamente tiene unas características que resalto. Uno, es revisión de decisiones administrativas nacionales. Dos, se hace una revisión con base en el derecho interno, no derecho internacional. Tres, son las personas privadas quienes pueden solicitar el panel. Es un híbrido y es un mecanismo sui generis, solo está en el Telecán. Una característica es que los privados pueden iniciar, y no solo iniciar, sino continuar todo el procedimiento. Es decir, los privados son los que pueden mantener esto combatiendo una decisión de la autoridad administrativa. Esto jurídicamente pues es como les digo, sui generis, es una rara avis. Incluso daba lugar a un choque de culturas jurídicas, como alguien de tradición de common law iba a estar revisando derecho romano, o alguien con tradición de derecho romano iba a estar resolviendo una cuestión de derecho de common law. El capítulo 19, alguien lo denomina la joya escondida del Telecán. En algún momento le pusieron ese nombre y básicamente implicaba o representaba una verdadera integración
en materia económica o en materia regional, y para los juristas representaba, como les decía, este choque de culturas que fue muy interesante. La evaluación de lo que se concluyó, desde mi punto de vista, debe ser una evaluación holística, considerando no solamente una comparación de textos, es decir, ver qué teníamos en Telecán, ver ahora TEMEC y decir, pues, quedó igual, ¿no? La comparación, en mi perspectiva, es que también se debe analizar qué se incluyó, cómo quedó, versus qué se dejó fuera, ¿no? Y a eso es a lo que vamos a pasar. En el resultado bilateral México-Estados Unidos, ¿qué se incluyó? Recordarán, México-Estados Unidos acuerdan algo bilateral y luego se une Canadá. Se mantuvieron básicamente siguiendo los objetivos de Estados Unidos, esta observancia rigurosa de las leyes, que se traducen en lo siguiente. Uno, se acordó eliminar el capítulo 19 en esa ocasión. Dos, crear mecanismos para combatir la evasión. Y tres, disposiciones en materia de transparencia y debido proceso. Eso fue lo que quedó. ¿Qué quedó fuera de los objetivos de Estados Unidos? Estos: eliminación de salvaguarda global, es decir, sí se mantenía el derecho, ya lo expliqué por qué. Se dejó fuera el redefinir rama de producción nacional para productos perecederos y estacionales. Se dejó fuera esta cooperación para monitoreo efectivo entre autoridades para revisar violaciones, y se dejó fuera un sistema de alerta temprana. Este es el primer paquete. El segundo paquete fue el acordado entre Estados Unidos y Canadá, en donde fue el mismo que hizo México con Estados Unidos, y ellos, los canadienses, mantuvieron el capítulo 19, digamos, donde México ya, por ponerlo de manera muy coloquial, había pavimentado el terreno, llegó Canadá y rescató el capítulo 19. Ese era un balance estratégico. México quitó las píldoras venenosas que le interesaban a nuestro país, es decir, el tema de perecederos y estacionales. Imaginen el daño que habría hecho a las exportaciones de productos agropecuarios. Es decir, era importante tener el 19, pero era importante mantener el acceso al mercado por estos temas. En Estados Unidos sigue habiendo intentos por tener leyes que modifiquen su legislación, modificaciones a sus leyes para establecer disposiciones para productos perecederos estacionales. Esto violaría OMC hasta que no haya una reforma en OMC, y eso fue la posición siempre. Vamos a OMC y ahí es el foro, aquí no lo es. Entonces, ¿cuál es la evaluación? El panorama completo. Se queda entonces solamente esta observancia rigurosa, que se traduce en disposiciones para evasión, y el tema de transparencia. Se queda el capítulo 19 y todas las propuestas los objetivos estos quedaron fuera. Los que ustedes ven de su lado derecho fueron los objetivos que Estados Unidos pretendía al inicio de la negociación y que no se lograron. La evaluación la pueden hacer ustedes, y estos son elementos para que la puedan realizar. No me queda más que agradecer por esta invitación y oportunidad de compartir con ustedes una parte de la experiencia de la negociación. Vamos a continuar con una exposición del tema de salvaguardas globales ya dentro de TEMEC, y le cedo la palabra al doctor Pacheco. Pues bien, con relación al tema de salvaguardias en el marco del TEMEC, estas se regulan en la sección A del capítulo 10 y únicamente son las de carácter global. De hecho, las partes en el TEMEC decidieron confirmar sus derechos y obligaciones conforme a los acuerdos de la OMC, en particular
el artículo 19 del GATT y el acuerdo sobre salvaguardias, con la única excepción del tema relativo a la compensación o represalia y la exclusión de los socios comerciales de la aplicación de este tipo de medidas. El artículo 10.2 del TEMEC regula las salvaguardias globales y es prácticamente idéntico al anterior artículo 802 del TELECAN. De hecho, la única adición que se incluyó en el TEMEC con relación al tema de salvaguardias es un artículo, el 10.3, denominado Administración de los procedimientos relativos a medidas de emergencia. Y ahí se establecen ciertas obligaciones que ya se cumplen, por ejemplo, que se encomienden las determinaciones o las resoluciones de daño grave o amenaza de daño grave a una autoridad competente, que se destinen los recursos necesarios para que dicha autoridad competente realice sus funciones y que dichas determinaciones puedan ser objeto de impugnación en tribunales administrativos o judiciales. Por lo que hace a la obligación de excluir a los socios comerciales de la aplicación de este tipo de medidas, se tienen que cumplir dos condiciones. Una de ellas es que su participación, la participación de las importaciones no sea sustancial y que dichas importaciones no contribuyan de forma importante al daño grave o amenaza del mismo. Para determinar cada una de ellas se establecen ciertos criterios. Por ejemplo, para la primera de las condiciones se tiene que determinar que las importaciones no se encuentran dentro de los 5 principales proveedores en los 3 años inmediatamente anteriores, y con relación a la segunda de las condiciones, que se determine que no hay una contribución importante al daño grave. Existen diversos factores como el volumen y la modificación de la participación de las importaciones, y la tasa de crecimiento debe ser menor que la tasa de crecimiento de las demás importaciones o totales. En principio, en el TEMEC se prevé que no se puedan aplicar este tipo de medidas a menos que se notifique previamente y se realicen consultas previas. También existe una obligación de que cuando se dé un inicio a este tipo de investigaciones de medidas de salvaguardia global, se notifique a las demás partes. Se establece la obligación de compensar en caso de que se adopten este tipo de medidas, y de no llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio entre las partes para compensar, entonces se prevé el derecho de las represalias a través de la suspensión o imposición de aranceles. Luego, en el TEMEC, el artículo 3.9, existe lo que se denomina salvaguardias especiales agrícolas. En realidad, esto no es sino una prohibición de aplicar medidas de salvaguardia globales que se prevén en el acuerdo sobre agricultura a aquellas mercancías que tienen un trato arancelario preferencial dentro del TEMEC. En contrapartida, existe la posibilidad de aplicar medidas adicionales a aquellas mercancías que únicamente tienen un trato arancelario de nación más favorecida. Y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Además, un uso eficiente del tiempo. Le paso ahora la palabra al maestro Orozco. Nos va a platicar sobre la parte de derechos antidumping y compensatorios durante la negociación del TEMEC. Muchas gracias nuevamente. Bueno, una vez más, una pequeña introducción que va muy en línea con lo que mencionó el maestro Romero hace un momento. Los que estamos aquí recordamos muy bien el proceso de negociación, todo lo que implicó, y no puedo estar más de acuerdo con lo que él comentó, en el sentido de que la evaluación que se debe hacer del resultado debe ser holística.
tiene que verse todo lo que participó. Yo creo que fue una negociación tremendamente compleja, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista factual. Recordemos, la materia de antidumping y subvenciones siempre es un tema espinoso, muy espinoso. Las negociaciones siempre son complicadas, siempre se atoran, siempre hay roce. Es una característica casi ineludible de un proceso de negociación de ese tipo. Y en esta ocasión, al menos yo jamás había visto una posición tan agresiva de parte de alguna de nuestras contrapartes, e incluyo a la OMC, a los 160 países que estamos ahí metidos. Nunca había visto una posición tan agresiva como la que los Estados Unidos llevaron a la mesa. Entonces, para efectos prácticos, lo que yo recuerdo muy bien las discusiones que teníamos en ese momento era, a ver, ¿cómo vamos a tratar de pelear puntos con un país que tiene una posición tan agresiva, tan cerrada y que además tiene la potencia de ser una economía 20 veces mayor que la nuestra, ¿no? En principio, lo que yo recuerdo es que acordamos ir tratando de tumbar lo que racionalmente podíamos tumbar por la vía técnica, en principio. Es decir, los Estados Unidos son quienes trajeron todo esto a la mesa. Lo primero que hicimos fue preguntar. Llegamos a la mesa y decir, bueno, ¿qué quieres? ¿Para qué me quieres? ¿Qué quieres platicar? Expon. Y exponían sus temas. En ese momento lo que decíamos era cuestionar. Sobre todo hacer muchos cuestionamientos técnicos, crear una situación tal que los propios Estados Unidos empezaran a preguntarse sobre lo racionalmente justificables que eran sus propuestas. La verdad es que no lo eran, algunas de ellas eran totalmente… Llegamos al punto de decirle, bueno, pero esto es como darte un balazo en el pie tú mismo. Y la respuesta era, pues es que esas son las directrices que yo tengo. Pero por esa vía empezamos a tumbar varios de los puntos que los Estados Unidos traían. Porque lo crean o no, aun cuando sea Estados Unidos y aun cuando tengan una posición dura, inflexible, es muy complicado en la mesa sostener un punto cuando no hay racionalidad. Porque pues uno queda como tonto en la mesa o como necio, que es peor porque es la suma de terco más tonto, ¿no? Es necio. Entonces, esto genera un problema y le genera un problema a un equipo negociador, ¿no? Cuando estás en esta situación. Entonces, esto fue durante varias rondas, estuvimos en esta posición de seguir cuestionando, y Canadá afortunadamente nos siguió. Entonces se convertían en sesiones realmente ríspidas. Algunas de esas sesiones los Estados Unidos abiertamente se levantaron de la mesa y dijeron, no, ya, por esta ronda ya, no vemos que haya avance de nada. Entonces, lo que vamos a ver aquí es lo que comentó el maestro Romero, un poquito a tono con lo que luego nosotros hicimos ya en la mesa, lo que fuimos presentando, ¿no? Entonces, siguiente lámina, por favor. Lo primero que nos dijeron los Estados Unidos fue que su objetivo era modernizar el Telecán como resultado de lo ocurrido en Ginebra, es decir, toda la serie de circunstancias que no le gustaban a Estados Unidos de cómo el foro multilateral iba avanzando, lo querían corregir acá. El primer punto es, sí, nomás que no estamos en Ginebra, no están los otros, y pues esto no puede crear un balance en tu agenda de negociación. Pero los Estados Unidos decían, no, es que a mí lo que me interesa también es crear un precedente, lanzar un mensaje para mis futuros socios comerciales de cómo quiero que las cosas sean. La respuesta obvia es, bueno, a mí no me importan tus mensajes, realmente pues tú se los puedes dar en su momento, cuando tengas tu proceso abierto con ellos, ¿no? Llegaron al extremo, no sé si recuerdas que nos dijeron en una de las reuniones, bueno, parece que
¿Quién dijo que China era el cuarto jugador aquí? Diciéndonos de alguna manera que estábamos protegiendo intereses chinos. La respuesta de nosotros fue, pues tú eres el que lo acaba de decir, y yo no he visto a nadie de ojos rasgados aquí. Estamos los tres, yo no he visto ningún chino en el hotel, no hay nada, ¿no? Entonces, pero esos son los ejemplos del tipo de posición. Hubo una ronda en particular en Ottawa, ¿verdad?, en donde la cuestión se puso realmente difícil entre Canadá y Estados Unidos y vamos, se llegó a los gritos por el tipo de posición que los Estados Unidos estaban planteando. Entonces, lo que en principio nosotros decíamos era, como decía hace un momento el maestro Romero, pues lo que queremos es mejorar lo que tenemos y no disminuir derechos y obligaciones, porque lo que Estados Unidos estaba planteando nos ponía en una posición paradójica. Seríamos sus socios comerciales, pero tendríamos las peores condiciones, peores que las que no tienen un tratado específico con los Estados Unidos. Pues eso es ridículo, ¿no? Y Canadá abiertamente decía, no, pues es que la posición de México es precisamente lo que a nosotros nos parece aceptable, ¿no? Entonces, después nos recetaron la primer píldora, eliminar el capítulo 19. Bueno, pues la respuesta fue obvia, ¿no? Pues nosotros lo queremos mantener. Y Canadá mucho más radical. Canadá sí se aventó a decir, es que tus cortes, la verdad es que no son imparciales. No, bueno, pues eso es un comentario incendiario para los Estados Unidos. El decirle que sus cortes no son imparciales es terrible para ellos y generó un roce. Y los canadienses decían, el capítulo 19 es un mecanismo imparcial en el que las partes intervienen en lugar de que se tome la decisión de manera unilateral. Luego vino la siguiente, que fue en la rama de producción nacional, cuando haya investigaciones antidumping, no pueden incluirse a las empresas de propiedad de un estado o que estén controladas por un estado. La pregunta que hicimos fue, ¿eso incluye a las empresas que tengan control o que sean propiedad de un gobierno distinto del importador? Nos dijeron sí. Entonces, inmediatamente nuestro comentario fue, a ver, pongamos un caso práctico. En el sector minero mexicano, los canadienses que casualmente están aquí en la mesa tienen pues una participación muy, muy fuerte, las empresas canadienses, pero son SAs mexicanas, claro, capital canadiense. Y en ese capital canadiense muy probablemente esté metido el Fondo de Pensiones de Canadá, el Fondo de Pensión Soberano de Canadá. Esas empresas mineras, dado que son propiedad del gobierno canadiense o el gobierno canadiense las controla, ¿no son parte de mi rama de producción nacional? Y Estados Unidos dijo, en efecto, no serían parte de tu rama. Ok, entonces llevemos esto al siguiente ejemplo. Si nosotros importáramos mineral de hierro de China y vienen estas empresas a quejarse ante la UPSI, ante la autoridad investigadora, a decir, nos está entrando mineral de hierro de China con dumping. Hay que iniciar una investigación y hay que imponerle medidas. Y yo volteo y veo que esas empresas, siendo SAs mexicanas, están controladas por el gobierno canadiense, tendría que decirles, señores, ustedes no son rama de producción nacional. México no tiene una rama de producción nacional para el mineral de hierro. Entonces, lo que tú, Estados Unidos, estás tratando de proteger es lo que vas a incentivar. Va a entrar el mineral de hierro chino sin ninguna barrera y ya lo tienes en la región. ¿Así es como quieres que opere? Bueno, no hubo respuesta, pero ese es el tipo de cuestionamientos técnicos que hacíamos en la mesa. Es difícil sostener una postura cuando no hay racionalidad detrás, ¿no? Evidentemente era inaceptable para Canadá y para México. Siguiente lámina, por favor. Después nos pidieron, bueno, otra de las cosas que queremos es que se implemente un sistema de acceso y presentación electrónica de información en los expedientes, en las investigaciones antidumping y antisubvenciones. Pues ese no tiene ningún problema y es de hecho muy conveniente para todos tener un sistema más evolucionado, ¿no? más ágil de presentación de la información. Entonces en ese no había realmente problema.
Después nos dijeron, bueno, oye, también el anexo 6A, el que acabamos de ver del TIPAT, quisiéramos que se eleve a nivel obligatorio. Bueno, ese fue más bien una moneda de cambio, nosotros lo usamos como moneda de cambio porque ya lo hacemos. Eso más bien era una necedad de los Estados Unidos, porque en realidad eso ya lo hacemos, ya saben que lo hacemos y lo logramos vender como algo que, bueno, sí, te lo acepto, pero a cambio de algo, aunque ya lo hacemos. Entonces, siguiente, por favor. Bien, en el caso, aquí está otra de las píldoras, los productos perecederos. Nos decían, oye, en los productos perecederos que se comercialicen máximo 8 semanas después de la cosecha, la rama de producción nacional se integra por los productores que venden toda o casi toda su producción en esas 8 semanas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener tantas ramas de producción nacional como vaya avanzando el clima, como la estación de cosecha vaya de sur a norte. Pues vamos a ir teniendo cientos de ramas de producción nacional, ¿no? Bueno, docenas de ramas. Y esto generaba un montón de problemas, ¿no? Un montón de problemas, ya lo comentaba el maestro Romero. El primer cuestionamiento que le hacíamos es, oye, ¿y cómo vamos nosotros a sostener la aplicación de esa situación ante la OMC? Porque ante la OMC eso no es posible, no existen tantas ramas como estaciones de cosecha. Pusimos casos, pusimos jurisprudencia de la OMC, una vez más no había respuesta técnica. Y el otro cuestionamiento que hacíamos era factual. A ver, nosotros no entendemos por qué razón quieres matar a la gallina de los huevos de oro. El comercio de productos perecederos, estacionales, es un caso de éxito en la región. Nosotros te exportamos hortaliza, fruta, tú nos exportas grano y son casi equivalentes los volúmenes de comercio en términos de dinero. Por ahí en ese momento andaban alrededor de 11,000 millones de dólares. Las economías son complementarias en ese aspecto. ¿Por qué quieres deshacer el caso de éxito? Bueno, la respuesta era, pues porque me dijeron, ¿no? Porque esa es una de las guías que tengo y pues tengo que mantenerla, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí lo que pasó entonces es que en algún punto donde nosotros consideramos que ya el proceso estaba muy maduro, donde ya Estados Unidos había dicho lo que tenía que decir, no quería mover su posición y ya sabíamos qué podía y qué no podía justificar. En ese punto lo comentamos internamente en el equipo y decíamos, oye, quizás sea el momento de que nosotros planteemos algunas posturas bastante ofensivas, pero nosotros lo veíamos ofensivo en la negociación, los Estados Unidos lo vieron como ofensivo a nivel personal y lo planteamos. Nosotros sabemos en la materia qué es lo que puede ser especialmente irritante para los Estados Unidos. Sabemos por qué esos puntos han sido una de las grandes causas de que Estados Unidos se quiera retirar del foro de negociación de la OMC. Y eso fue lo que les pedimos. Entonces, ¿qué les pedimos? Pues ahí está. Prohibición del zeroing. El zeroing es una práctica distorsionante que tienen ellos al calcular sus márgenes de dumping, en el que los números negativos los hacen cero y entonces promedian ceros con positivos, pues siempre va a dar un positivo, ¿no? Un margen de dumping positivo, en lugar de promediar negativos con positivos. Los negativos los hacen cero. Eso eleva los márgenes de dumping y ha sido un tema muy irritante para ellos. Canadá evidentemente en todos nos dijo, sí, claro, me parece muy aceptable. El siguiente punto, la acumulación cruzada. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Si nos abren una investigación antisubvenciones y antidumping simultáneas al mismo producto, evalúan de manera acumulada el daño a la rama de producción nacional. En lugar de evaluar el daño que causa la subvención o el producto subvencionado, ver y por cuerda separada el que ocasiona el producto dompeado. Hacen la evaluación acumulada. Eso evidentemente hace que sea muchísimo más probable que la determinación sea que sí hay daño.
Y eso, una vez más, está prohibido en la OMC. El siguiente, les pedimos que se moderara la utilización de los hechos de que se tenga conocimiento. Los Estados Unidos utilizan esa figura de manera punitiva. Lo que dicen prácticamente es, a la empresa que no me entregue a tiempo la información, no me entregue nada, obstaculice o me caiga gorda, le voy a aplicar una cuota, un margen de dumping punitivo, el más alto. Y voy a calcular el más alto con la información que tenga, el más alto posible. Nosotros lo que decíamos es que tienes que moderar esa situación. No puede ser así, y eso también ya está en la jurisprudencia de la OMC. Canadá, una vez más, dijo perfectamente aceptable. El siguiente punto, los Estados Unidos, cuando inician una investigación antidumping, hacen una pequeña selección de exportadores. No le envían un cuestionario para tener la información a todos los exportadores. Hacen una pequeña selección de 2 o 3 y les envían el cuestionario. A todos los demás no les calculan un margen de dumping específico. Se lo calculan solamente a esos 2 o 3. Si ustedes están fuera de ese grupo y presentan su información espontáneamente ante la autoridad de los Estados Unidos, la autoridad, conforme a la OMC, tendría la obligación de calcularles un margen específico, y sin embargo no lo hacen nunca. Dicen, yo solamente le calculo a los 2 o 3 que yo seleccioné. Les pedíamos que calcularan a todos, tampoco les gustó. Y siguiente, una de las más irritantes, les decíamos, lo que pedimos es que tus tribunales y tu autoridad investigadora tomen en cuenta de manera importante la jurisprudencia de la OMC. No, bueno, pues eso es patear su sistema constitucional. Entonces, esto, pues sobra decir que tensó mucho más el problema que ya teníamos. Las posiciones fueron divergentes al extremo, pero finalmente no nos dejaron otra alternativa que jugar en ese sentido. En lugar de que fuera un proceso en el que tratáramos de encontrar soluciones poco a poco, acercar las posiciones, pues ellos plantearon una posición terriblemente agresiva que no podía dar otro resultado que otra posición agresiva, ¿no? En ese punto fue donde abiertamente la negociación casi se colapsa en la mesa y se empieza a negociar ya por cuerda separada. Estados Unidos, Canadá, México, Estados Unidos, ¿no? Si mal no recuerdo, sí, ese es. Sí, y de hecho, bueno, se imaginarán que este fue uno de los temas que se cerró, al final, ¿no? Uno veía cómo mis colegas negociadores los felicitaban por cerrar un capítulo y otro capítulo y otro capítulo. ¿Y cómo va tu avance? Bueno, pues en la ronda 7 va como en la ronda 1, si no es que peor, ¿no? Y al final este era un deal breaker y en efecto, bueno, al final fue parte ya de los paquetes bilaterales a ese nivel, y claramente muchas de las propuestas, como ustedes han escuchado, pues tenían toda la intención de ser también un contrapeso. Y Estados Unidos ya en el tema de remedios comerciales ha sido muy sensible. Baste ver qué pasa hoy en el órgano de apelación, que está en el papel, pero solamente tiene un integrante. Uno de los motivos, entre otros, pero uno de los motivos fue cómo el órgano de apelación había estado resolviendo los temas de remedios comerciales y no les gustaba. Ustedes pueden leer y hay información pública, pero… Sí, totalmente de acuerdo. Fue una situación, fue de los últimos que se cerraron. En efecto, veíamos cómo iban cerrando y cerrando y cerrando en otras materias y nosotros, pues ya nos daba risa, ¿no? Seguíamos en la misma. Entonces, la siguiente lámina, por favor. Gracias. Aquí, bueno, recordemos uno de los puntos que estaba en el cuadro, era que todo lo que vimos, con algunas variantes pequeñas, pero lo que vimos al respecto del anexo 6A, en la primer paquetito que estuvimos platicando, pues se incorporó ya de manera obligatoria. Son aspectos que prácticamente cumplimos, no tenemos mayor problema.
Lo que me interesaba señalar aquí y resaltar es lo diferente, lo que fue diferente al final. Y lo que nos pidieron fue, miren, quisiéramos que las tres partes tuviéramos acceso en línea, un acceso abierto a las leyes y reglamentos en materia de antidumping y de subvenciones, a los cuestionarios que se envían a los exportadores y alguna otra información relevante cuando corresponda. Eso nosotros lo cumplimos ya desde hace bastantes años, eso no tiene ningún problema. Siguiente, por favor. Después, aquí viene lo del sistema electrónico que comentábamos. Lo que se acordó es que después de la entrada en vigor se tiene que implementar un archivo con los documentos no confidenciales, resúmenes confidenciales, la versión pública del expediente de la investigación y un listado de documentos. Esto es igual que en el 6A. Pero lo que nos dijeron es, oye, nada más, si no se puede tener acceso en línea, pues que la autoridad ponga, de preferencia haya un acceso en línea, pero si no se puede, que se pongan a disposición de las partes físicamente. También ya lo cumplimos, no tiene problemas. Aquí es donde empieza la variante más importante. Tenemos que tener un sistema electrónico a través del cual las partes puedan presentar documentos, un sistema electrónico. Y en casos excepcionales la autoridad puede pedir que se presenten físicamente. Durante la negociación incluso hubo un espacio donde incluso se liberó ahí un poco de tensión, donde los Estados Unidos ofrecieron hacer una exposición acerca de cómo funciona su propio sistema en línea. Es muy complejo, muy evolucionado, el del Departamento de Comercio. También nos presentaron el de la otra autoridad investigadora, que es la Comisión de Comercio Internacional. Es más fácil, es más intuitivo, pero esto lo vimos durante la negociación. Siguiente lámina, por favor. Entonces, estos sistemas se tienen que establecer a más tardar 5 años después de la entrada en vigor del TEMEC. El punto que nosotros siempre mencionamos fue el presupuesto. El presupuesto. Entonces, por eso dijimos, no, es que nos tienes que dar mucho tiempo para poder tener presupuesto para implementar eso, porque no es nada simple y es muy costoso. Y además, pues las dificultades técnicas que esto implica pueden hacer que se retrase más. Entonces a Canadá y a México, nos tienes que dar oportunidad de prorrogar ese término. Entonces, eso es lo que se acordó. También nos ofrecieron, obviamente, los Estados Unidos asistencia técnica porque es un proceso de prueba y error, ¿no? Uno de estos sistemas es un proceso de prueba y error. Nos ofrecieron compartir experiencia para que fuera más fluido y no cayéramos en los mismos problemas que en su momento ellos enfrentaron. Y bueno, otro punto es que nos piden que la autoridad revelará a cada parte a la que se le haya determinado un derecho individual los cálculos de su margen o el monto de la subvención. Esto no tiene tampoco problema, también lo hacemos ya en las reuniones técnicas de información. Siguiente, por favor. Nos piden también algo muy parecido, que cuando la solicitud de inicio contra las mercancías de un país que no sea parte, cuando hay una solicitud de inicio de investigación contra un país no parte del TEMEC, pues las otras partes, o sea, en el caso si México inicia, Canadá y Estados Unidos pueden considerar la información de la solicitud para determinar si inician a su vez de oficio una investigación. Y obviamente esto tiene que ir atado con el tema de que las partes pueden intercambiar información, sobre todo en el caso de subvenciones, porque hay que decirlo, una de las preocupaciones regionales, y en esto sí coincidíamos los tres, es China, ¿no? que opera bastante todavía con el tema de las subvenciones. Bueno, creo que de mi parte es todo. Les agradezco también la paciencia. Gracias por la exposición, además muy franca. Y bueno, eso no es difícil. Es difícil de tenerlo en el papel
así es que es buena experiencia escuchar estos testimonios. A continuación, le cedo la palabra al maestro Luis Fernando Muñoz. Él es administrador de certificación y asuntos internacionales de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria. Él nos va a exponer el tema de cooperación para combatir la evasión. Este es un tema que, si bien estaba en el paquete bilateral inicial, México-Estados Unidos, no se alejó de la regla de tener mucha confrontación. México y Estados Unidos tienen instrumentos de cooperación en materia aduanera, y Estados Unidos, a partir de una ley de 2015, quería tener en materia de remedios mayor cooperación. Y fue un tema también álgido, nos costó mucho trabajo, varias propuestas, y le cedo la palabra al maestro Muñoz. Muchas gracias, buenos días a todos. En efecto, en mi caso me tocó participar en la negociación de esta sección, la sección C del capítulo 10 de remedios comerciales. Como bien apunta el maestro Romero, supuso también un reto importante para nosotros como parte de la autoridad aduanera, ya que no alcanzábamos a vislumbrar al inicio de la negociación los objetivos puntuales que estaba buscando Estados Unidos con esta disposición, hasta que ya lo tuvimos en mesa. De igual forma, también comentar que se trató de un tema sumamente álgido, en el cual, con el pasar de las rondas, al igual que los demás temas, no veíamos avance. Habían pláticas, habían discusiones técnicas, habían cuestionamientos específicos que no eran resueltos, y sin embargo las posiciones se mantenían en sus términos. No había un cambio de posición por parte de Estados Unidos, y tanto México como Canadá nos pasábamos las rondas en las discusiones sobre este tema abordando aspectos netamente técnicos que no nos llevaban a ningún resultado. A lo mejor quiero pensar que parte de la inercia que traía esta negociación dependía también de cómo se abordaban los temas previos, en donde ya estaban un poco álgidos los ánimos a ese momento de la negociación. Cuando salían nuestros colegas de la UPSI, pues ya estaban un poquito motivados los americanos para continuar con estas discusiones. En fin, traíamos una posición diametralmente distinta en la óptica de México. Cuando nosotros analizamos el texto que nos puso sobre la mesa Estados Unidos, nos dimos cuenta que podíamos abarcarlo con otro tipo de cooperación que ya teníamos o que estábamos negociando en otros capítulos. En el caso específico, la posición de México de inicio fue que este tema podría haber sido abordado en el capítulo de facilitación de comercio, en la parte que quedó como sección B del mismo, en donde tenemos temas de cooperación para la aplicación de la legislación aduanera. En términos generales, son disposiciones de cooperación para efectos de enforcement, que era algo con lo que Estados Unidos estaba peleando mucho. Sin embargo, las discusiones no nos llevaron a nada, a ningún punto intermedio en esa situación, y tuvimos que sentarnos a desglosar cada uno de los párrafos que nos estaban proponiendo a efecto de modificar y cuidar los intereses también de nuestros connacionales, porque la intención de los estadounidenses era muy agresiva. Ellos, en principio, ya lo platicaríamos ahorita en breve, era hacer visitas de manera directa a los productores, a los exportadores, a los comercializadores en México, para efectos de detectar posibles evasiones de derechos. Una situación totalmente inaceptable para México, y que logramos paliar en cierta medida y cuidar con base en los derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos, y como ahorita lo discutiremos más adelante. Siguiente lámina, por favor. Primero, uno de los objetivos que tuvimos como parte de la posición de México fue dejar en claro qué es lo que queríamos con esta disposición. Ya que íbamos a entrar a la discusión de la misma, fue importante resaltar como uno de los principales objetivos el que estamos interesados y que teníamos totalmente apoyo al combate de la evasión de derechos. Uno de los segundos puntos que quisimos abordar en esta situación fue que estábamos en línea con la política de aplicar la legislación aduanera y de comercio exterior enfocada a los temas de derechos, de evasión de derechos. Por tanto, compartíamos la preocupación de Estados Unidos, no así la forma en la que lo planteaba, pero sí el fin último.
Asimismo, también se dejó en claro que queríamos fortalecer los lazos de cooperación que teníamos para efectos de esta sección. Siguiente lámina, por favor. De esta manera, el tema de evasión de derechos quedó acotado a 3 temas en específico: la evasión de derechos por temas antidumping, por derechos compensatorios o de salvaguardia. También se acordó que la aplicación de las disposiciones que versan sobre esta sección, que se compone de 2 artículos, el 10.6 y el 10.7, se debe de hacer conforme a la legislación de cada una de las partes. Además, uno de los puntos importantes de esta sección es que la información que está inmersa en el intercambio y la cooperación que se va a dar en la implementación de estas disposiciones versa sobre cualquier información comercial. Esto quiere decir que no está acotada netamente a la información que se genera con motivo del intercambio comercial entre los 3 países del TEMEC. Es decir, independientemente de que haya sido solicitado un trato arancelario preferencial o no, la información que se cooperará en el marco de esta sección no involucra solamente a estas operaciones, puede ser cualquiera. Siguiente, por favor. De esta forma, en el tema sustantivo de lo que llegamos a acordar con las otras partes, fueron básicamente 2 mecanismos de cooperación. El primero de ellos es el tema de intercambio de información. La información que se acordó que se iba a intercambiar o que se va a intercambiar en el marco de esta sección es información aduanera, de ahí que la autoridad aduanera fuera la involucrada durante la negociación de esta parte. Esto quiere decir que nosotros podremos compartir la información relativa a importaciones, exportaciones y tránsito. Esto con el fin de que se puedan realizar análisis e investigaciones conjuntas sobre presuntas violaciones de evasión de derechos. Asimismo, se estableció que se debe mantener un mecanismo de intercambio de información aduanera, como comenté previamente, y que esta información bien puede estar en posesión de la autoridad aduanera con motivo de estas operaciones o puede ser aquella que pueda razonablemente obtener la autoridad. En este caso, la información que se comparte tendría como objetivo el permitir a la parte solicitante determinar que una mercancía o una importación como tal está sujeta a algún tipo de derecho antidumping, compensatorio o de salvaguardia que haya sido impuesto por la parte solicitante. Ese es el motivo de que se comparta esta información. De igual forma, se acordó como una posibilidad en específico poder que una parte solicite información específica sobre una operación, sobre un sector o sobre operaciones comerciales determinadas a la otra parte. Esto se puede realizar de manera escrita a través de medios electrónicos y se deberá incluir en la solicitud toda la información relevante que permita a la autoridad receptora atender la solicitud. El segundo punto que se abordó en este caso fue el tema de la visita de verificación, que fue uno de los puntos más delicados. Aquí, como les comentaba, la intención de Estados Unidos era llevar a cabo las visitas de verificación de manera directa, solamente avisando que iba a entrar a territorio nacional y nada más, sin seguir ningún otro procedimiento ni formalidad, lo cual era totalmente inaceptable para México, más aún cuando tenemos ya experiencia en otro tema de visitas de verificación, en donde sabemos los temas de cuidados constitucionales sobre derechos fundamentales que debemos de tener y las formalidades específicas sobre los procedimientos a efectos de que podamos sostener o presentar determinado tipo de documentos o información en un procedimiento judicial o jurisdiccional. En el caso de estas visitas se estableció que el fin va a ser obtener información y que esta puede incluir documentos del exportador productor. Las visitas son con miras a visitar, valga la redundancia, locaciones establecidas en el territorio de la otra parte. Normalmente se estableció que el acceso tiene que ser permitido por parte de la parte que estaría recibiendo a la autoridad que solicita la visita, pero también se prevé que existan casos de excepción en los cuales la autoridad aduanera pueda negarse justificadamente a dar determinado acceso.
Asimismo, cuando se requiere realizar una visita de este tipo, la autoridad receptora de la solicitud debe dar respuesta de manera pronta y no más allá de 30 días después de recibida esta solicitud, en donde debe de indicar si se va a realizar o no la visita. En caso de que por la afirmativa de que se va a realizar la visita, debe indicarse el tiempo previsto y algún otro aspecto relevante que se considere para la misma, y en el caso en el que no se vaya a realizar, se debe de señalar el fundamento de por qué la negativa. También existe la posibilidad de que esta visita pueda ser llevada a cabo unilateralmente. Esto implicaría que no se acompañe por parte de la autoridad solicitante, esta visita, o bien puede acompañar o podría acompañarse por parte de la autoridad solicitante la realización de la visita. En el caso de que no se acompañe a la autoridad que realiza la visita, esta tiene la obligación de proporcionar un informe al término de la misma, en donde indique los datos, la información, incluyendo los documentos que se recaben con motivo de la misma, de manera pronta. En cualquiera de los dos casos existen 3 elementos fundamentales que deben de tenerse para poder llevarse a cabo la visita. El primero de ellos es que se deben de acordar los términos, condiciones y procedimientos mutuamente previo a la visita. En este caso se pueden emplear mecanismos existentes de cooperación que sirvan de marco para poder llevar a cabo todo el tema procedimental de la visita. Otro de los elementos es que la fecha que se proponga para llevar a cabo una visita debe ser provista de manera previa razonablemente. Esto quiere decir que no puede ser de un día para otro, debe haber un espacio suficiente derivado del siguiente requisito, que es que es quizá el fundamental, que se debe tener el consentimiento de las personas que se van a visitar. Sin estos elementos, si no se cumple alguno de estos 3 elementos, no es posible llevar a cabo una visita de verificación para fines únicamente de evasión de derechos. Siguiente. Por último, y tomando en consideración que estamos hablando del involucramiento de información sumamente sensible, de operaciones comerciales, sectores y personas incluso, se tuvo especial cuidado en el tema de la confidencialidad. Esto en línea con lo que se vino estableciendo en otros capítulos para otras materias. De esta forma podemos decir que se incluyó en similares términos esta disposición, lo cual implica que se debe de mantener en todo momento el carácter confidencial de la información, y en caso de que se faltare a esta disposición, la autoridad a la cual se le requiere la información en posteriores solicitudes puede denegarse a atenderlas en virtud de este incumplimiento. Además, se estableció que independientemente de que la autoridad que proporciona la información designe como confidencial la misma, aún se debe mantener la confidencialidad de la información, tratándose de casos en que por la propia naturaleza de la información, con base en la legislación propia de la autoridad que recibe la información, debe mantenerse con ese carácter. No obstante, y esto reitero, es en línea con lo que se establecieron en disposiciones similares en otros capítulos sobre el tema de confidencialidad, existe la posibilidad, o reconocemos la posibilidad, de que la información pueda ser utilizada para fines distintos a lo establecido en la sección, y esto únicamente para efectos de su utilización en procedimientos administrativos, cuasi judiciales o judiciales. En términos generales, les puedo comentar que eso fue lo que se acordó durante la negociación en los 8 párrafos que conforma el artículo 10.7 relativo a cooperación en materia de evasión de derechos. Y por mi parte sería todo, estaría nada más agradecer la invitación y cedería la palabra al maestro Romero para continuar con el seminario. Muchas gracias. Gracias. Continuando con la exposición, antes de pasar a la parte más relevante, que es escuchar sus preguntas o comentarios, simplemente quisiera escuchar de cada uno de ustedes en 2 minutos cuáles son los retos que vamos a enfrentar, si hay cuestiones de implementación, cuáles serán
qué es lo que se espera del uso de este capítulo. Por favor. Muchas gracias. Yo solo quisiera suscribir lo que mencionaron aquí mis colegas, en el sentido de no ver el capítulo, al menos el de TEMEC, como una mera repetición de lo que ya se tenía, sino más bien valorar todo el proceso por el cual atravesaron los negociadores para obtener los resultados que al final se lograron. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias. 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 Bueno, de parte de la autoridad investigadora, yo pienso que uno de los grandes retos es precisamente lo que comentamos al final, la implementación de sistemas electrónicos fiables, expeditos, eficientes y en la medida de lo posible lo menos costosos para poder tramitar las investigaciones de manera muchísimo más fluida en beneficio de los usuarios y de la propia autoridad. Esto representa un reto bastante importante a nivel de la autoridad investigadora, a nivel de la secretaría completa, por todo lo que conlleva, ¿no? Desde temas de presupuesto hasta dificultades técnicas, hasta todo el proceso que comentamos de lo que implica como prueba y error, y todas las… y algunas reformas también en el marco legal que se tendrán que hacer para efectos de poderle dar legitimidad al mecanismo, ¿no? Dentro del proceso, del procedimiento legal que se tiene que seguir. Creo que eso sería prácticamente todo. Los retos, varias de las cosas que enfrentamos ahí seguirán, yo creo que flotando en el ambiente en el ámbito de las negociaciones comerciales, al menos en tanto Estados Unidos mantenga ciertas posiciones, seguramente seguirán reflejándose en algunos otros foros, entre ellos el foro multilateral en Ginebra, y tendremos también que estar bastante atentos a lo que suceda. Muchas gracias. De mi parte, comentar solamente como algunos de los retos que vislumbramos con la entrada en vigor de esta disposición. Es simplemente la operación que vamos a tener con la cooperación con Estados Unidos. Será interesante saber si ellos van a tener el mismo grado de interés que mostraron durante las mesas de negociación para llevarlo a cabo, dado que acotamos bastante sus pretensiones en el sentido de cuidar las formalidades y todos los derechos fundamentales que debe gozar toda intervención o todo acto de autoridad. Me parece que es uno de los retos que vamos a tener, pero me quedo contento con que pudimos salvaguardar estos principios fundamentales y que no implicaría mayores modificaciones a nuestra legislación, porque básicamente contamos con facultades para llevar a cabo como autoridad ejecutora, como autoridad encargada de revisar la aplicación y en específico la recaudación de obligaciones en materia tributaria que incluyen este tipo de derechos. Me parece que fue algo positivo para nosotros, como una herramienta más con la que cuenta la autoridad para poder detectar y combatir este tipo de actividades no deseadas. Muchas gracias. Por mi parte, en el tema de conclusiones, como ustedes pudieron notar, la negociación siempre estuvieron las áreas técnicas participando de manera directa junto con nosotros los en su momento negociadores. Fue una negociación siempre en equipo, nunca fue una negociación en solitario, siempre estuvimos con el cuarto de junto, con los expertos, escuchando a todos. Me parece que los retos va en el particular en capítulo de los paneles binacionales será si van a continuar siendo tan usados. Fue, como decía, refiriendo a otra persona, la joya escondida del Telecán, que tuvo un uso muy alto, después
disminuyó. Ese será uno de los retos, la debida implementación en donde corresponda, y hablo no solamente en México, sino también ver cómo se implementa en los otros dos socios comerciales. Como parte de los retos será fortalecer, por ejemplo, al secretariado, los tratados de libre comercio, porque si se incrementa el uso de estos mecanismos, seguramente también va a requerir esto mayor apoyo. A los panelistas no se comentó, habíamos propuesto en algún momento brindar a lo mejor capacitación, aunque son expertos los panelistas, no sé cómo vaya la renovación de la lista que se establezca para el efecto. Baste citar solamente la disposición del artículo 34.1, párrafos 4 y 5, que dice que el capítulo 19 del TELECAN seguirá aplicando para aquellas determinaciones finales que se emitan antes de la entrada en vigor del TEMEC. Es decir, tendríamos un sistema en donde se aplicaría el capítulo 19 y posteriormente, entrando en vigor ya el TEMEC, se aplicaría el capítulo 10. Directora general Lidia, le cedo la palabra para las preguntas. Perfecto, sí. Tenemos una aquí y vamos a pasar los micrófonos. La primera pregunta es, ¿qué mejoras, avances o diferencias consideran importantes entre el capítulo 8 y 19 del TELECAN y el 10 del TEMEC? ¿Podemos tomar otra en lo que elaboran la...? Sí, claro, podemos pasar los micrófonos y les pedimos que se identifiquen, por favor, con nombre y organización. Adelante. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Yo soy Eduardo Alcaraz, soy representante de la ANICH. Tuvimos el privilegio de participar en el cuarto de junto. Estuvimos muy pendientes de los temas que ustedes han mencionado, pero como ustedes bien dijeron, es un tema que se quedó hasta el final y cuando era muy interesante, pues los acuerdos fueron, afortunadamente, los que ustedes han señalado, creo yo, positivos. Y tengo una pregunta muy específica a lo que puso el licenciado Muñoz del SAT. Quiero saber si la cooperación para prevenir ilícitos, como mencionó en el artículo 10.6, abarca también el comercio con terceros países. Si es, por ejemplo, esta cooperación es para prevenir la evasión, por ejemplo, de productos que vienen de China o Taiwán. ¿O es nada más el comercio entre los tres países? ¿Una más? Sí, una más, por favor. Les agradeceremos identificarse con su nombre, su filiación y ser breves, por favor, en sus preguntas para aprovechar el tiempo. Sí, buenos días. Omar Flores, del Consejo Nacional Agropecuario. Primero, un agradecimiento y el reconocimiento a los negociadores por dejar fuera el tema de la estacionalidad agrícola. Esto hubiera sido un duro golpe para el sector hortofrutícola exportador mexicano, que ha sido muy exitoso. Y segundo, una pregunta ¿cuál sería, en su opinión, sobre la carta del USTR dirigida a los congresistas Marco Rubio y Rick Scott sobre un plan que desarrollarán 60 días después de la entrada en vigor del TEMEC sobre medidas correctivas disponibles en los Estados Unidos para productos estacionales y perecederos? ¿Y cuál sería la vía para impugnar posibles medidas unilaterales? Podemos tomar una más si quieren. Gaby, una más, sí. Adelante, por favor. ¿No? ¿No? Sí. Ok. Si quieres, adelante.
Sí, gracias. Con relación a la primera pregunta sobre el capítulo 8 del Telecán y el 19 y las mejoras que se realizaron, como saben, el capítulo 8 preveía las medidas de emergencia. Ahí se regulaban las salvaguardias globales y también las salvaguardias de transición. Sin embargo, como lo mencionó el maestro Romero, prácticamente el negocio, prácticamente todos los productos están liberalizados, entonces ya no hay necesidad de aplicar una salvaguardia de transición. Lo que se hizo fue adoptar las mismas reglamentaciones en materia de salvaguardia global, lo cual representa una valía, porque también, como se mencionó en la exposición, esto permite aplicar cierta normativa distinta de la que prevé el acuerdo de salvaguardias. De conformidad con dicho instrumento internacional, en caso de que una parte adopte una medida de salvaguardia, se tendrá derecho a adoptar compensación o represalias pasados 3 años de la medida. Con el TEMEC y en el Telecán, lo que se obtiene de ventaja es que las represalias o compensaciones de forma inmediata. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Respecto a la segunda pregunta sobre el alcance del combate a la evasión de derechos, ahí comentar simplemente que no existe como limitante como tal. El tema es el combate que tienen las partes sobre el esquema, sobre el tema de la evasión como tal. Eso quiere decir que la información que pueden proporcionarse e intercambiarse versa sobre operaciones que pueden ser de cualquier socio comercial o no, dado que la intención de la obtención de la información de la que se va a llegar la parte solicitante es para determinar que existe alguna importación sujeta a un derecho de este tipo, ya sea compensatorio, de salvaguardia o antidumping. Por tanto, no está acotada a las mercancías o importaciones, exportaciones que se podrían realizar entre los 3 socios comerciales en el marco del TEMEC. Gracias. En relación con la pregunta acerca de la carta del senador Marco Rubio, bueno, primero habría que nada más aclarar que esto ya va mucho más allá del tema que estamos platicando, porque precisamente lo que estamos comentando es el resultado de la negociación. La carta del senador Rubio, prácticamente para quienes no lo tengan muy claro o muy presente, hace algunas semanas este senador emitió por ahí una carta pidiéndole a las autoridades de los Estados Unidos que implementen una serie de mecanismos en donde tratan de hacer operativo varias de las cosas que no pudieron lograr en el Telecán, pero piden que se haga operativo de manera unilateral por sus autoridades. Entonces, esto está fuera ya de lo que se negoció, pero si tuviera que referirme a qué relación tiene con la negociación, por ejemplo, pues en mi opinión lo que está sucediendo es precisamente que lo que no pudieron obtener en la mesa de negociación y validarlo como un tratado o parte de un tratado, pues están pidiendo que se haga de manera unilateral completamente. Habría que en su momento examinar qué es lo que las autoridades de los Estados Unidos van a aceptar hacer, qué no van a aceptar, y de lo que acepten hacer, pues se tendrá que sujetar a un escrutinio ya de las obligaciones que pueden tener que tienen los Estados Unidos de conformidad con los acuerdos de la OMC y con los tratados bilaterales y regionales que tienen firmados, para ver si existe alguna violación a la normativa, ¿no? Yo añadiría a la pregunta del señor Flores que en efecto estarán los mecanismos de defensa, tanto dentro de Estados Unidos, tanto los previstos en los tratados de libre comercio o en la OMC, así es que hasta que no haya un acto en concreto de autoridad estadounidense, se podrían evaluar las opciones. Perfecto, tenemos 2 preguntas acá.
Relacionado a la jurisprudencia existente en la OMC, ¿pueden explicar, por favor, cómo es que México aplica disposiciones jurídicas para casos de investigaciones antidumping y de subvenciones y dónde pueden ser consultadas las jurisprudencias mencionadas? Y la otra habla de las adaptaciones que hizo México para la integración a los derechos antidumping y medidas de salvaguardia para entrar al TPAT. Desde la entrada en vigor no se han visto modificaciones a la Ley de Comercio Exterior. ¿Cómo podemos saber cuáles son los cambios que tuvo que adaptar México? El tema de la jurisprudencia, bueno, esta llamada jurisprudencia, que básicamente son precedentes de decisiones de grupos especiales y de órgano de apelación, lo pueden encontrar en la propia página de la OMC, que es wto.org, dada la incorporación del sistema jurídico internacional en México, la recepción de derecho internacional es que la autoridad y los particulares utilizan comúnmente la interpretación de los acuerdos en materia de remedios comerciales, así que sí se hace un uso, y de hecho diría que es bueno que se haga uso de estas interpretaciones, de las que se han quedado del órgano de apelación, de las que se tienen del grupo especial, en la medida en que apoyen sus argumentos, pero seguramente puede complementar también el maestro Orozco. Gracias. En efecto, lo que en la autoridad investigadora hacemos es, evidentemente tomamos en cuenta la normatividad aplicable, y esto incluye a la Ley de Comercio Exterior, el reglamento de la Ley de Comercio Exterior, las demás leyes que puedan resultar aplicables, y esto incluye desde luego al acuerdo antidumping y al GATT de 1994, básicamente al artículo 6 en las investigaciones antidumping o antisubvenciones. Ahora, ¿qué es lo que normalmente hacemos en términos de los precedentes de la OMC? Bueno, en general el estatus de los precedentes es muy particular porque la obligatoriedad de lo que se emite en una decisión de este tipo es para las partes que estuvieron en la controversia. Sin embargo, nosotros consideramos que es una práctica muy sana estar al pendiente de cómo va evolucionando el sistema, cómo van emitiéndose estos precedentes y las directrices que van generando sobre cómo conducir una investigación antidumping. Porque en la medida en la que nosotros vayamos observando esos precedentes, de alguna manera vamos dándole muchísima más solidez a los procedimientos de investigación, ¿no? De manera tal que en la medida de lo posible hacemos que sea mucho más difícil impugnar una de nuestras determinaciones en ese foro. La otra pregunta, perdón, era al respecto de cambios en la ley a raíz del TPAT. Correcto, en la Ley de Comercio Exterior. Bueno, lo que pasa es que no es necesario realmente hacer ninguna modificación a la ley, porque lo que prevé el anexo son temas nada más de práctica administrativa, y son temas de práctica administrativa que nosotros ya cumplíamos desde mucho tiempo antes de que se negociara ese anexo. Es decir, si lo tenemos que poner de esta manera, lo que sucede es que nuestro sistema, como está diseñado, y la práctica administrativa que tenemos es congruente con la Ley de Comercio Exterior y con el reglamento, y lo que el TPAT vino a hacer es decirnos que lo que ya hacemos es recomendable. Entonces, si ya lo hacemos y ya es coherente con la normatividad, pues no tiene por qué haber ya ningún cambio, ¿no? Muchas gracias. Creo que ya no hay ninguna pregunta en la sala. Con esto le damos un aplauso a los miembros del Presidium por su participación el día de hoy. Y damos las gracias a todos ustedes por haber estado presentes en la quinta sesión del seminario. Agradeceremos su presencia en las siguientes semanas. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la mañana. La sesión que sigue será correspondiente a comercio transfronterizo de servicios y servicios financieros, entrada temporal de personas. Recuerden que pueden seguirnos con el hashtag Seminario Economía MX. Estén por favor al pendiente de las redes sociales. Las presentaciones de nuestros ponentes del día de hoy ya están disponibles
disponibles en la página de internet de la Secretaría de Economía y esperamos más tarde poder tener el video. Gracias y nos vemos la próxima semana.